En la escasez de agua, el necio deja el grifo abierto sin llenar el vaso. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Marcos Lorenzo, viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Viceconsejero, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado siempre aquí en esta casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, viceconsejero. Bueno, yo creo que el pasado fin de semana hemos podido respirar gracias a esta dana que nos ha acompañado, pero eso sí, yo creo que podemos respirar, pero no nos podemos confiar, viceconsejero. Absolutamente, absolutamente. Es un respiro que nos da la naturaleza, pero desde luego venimos de una situación de estrés hídrico muy importante en algunas islas más que en otras, pero con generalidad en los últimos años, con los el invierno más seco y menos lluvioso de los últimos que hemos tenido, y esto pues evidentemente, como digo, es una ayuda, viene bien. Nos ahorramos un par de regadas, como se suele decir aquí en La Palma, pero no tenemos que parar de implementar todas aquellas medidas que hemos ido acordando con los distintos consejos insulares dentro de esa mesa del agua que se celebraba el pasado día 11 de marzo en Gran Canaria, de cara a garantizar el suministro humano y también el agrícola de cara al próximo verano. Precisamente hablando de esa mesa del agua celebrada en la isla de Gran Canaria recientemente, viceconsejero, ¿cuáles son las conclusiones, al menos a corto plazo o a medio plazo, que se han puesto sobre la mesa para poder atajar esta situación? Bueno, sobre todo lo que se ha puesto de relieve es la necesidad de coordinación. O sea, parece una obviedad, pero es una cosa absolutamente necesaria, sobre todo cuando hay que priorizar y hay que establecer una priorización de aquellas acciones que van a conducir a garantizar ese suministro de cara al verano. Los distintos cabildos insulares han definido perfectamente en qué consisten esas obras. En el medio y largo plazo también coincidimos todos en la necesidad de dotar de mayor financiación, en este caso la posibilidad de acometer obras que viabilicen esa gestión adecuada del ciclo integral del agua en Canarias. Por ahí pasa ineludiblemente por la firma de un nuevo convenio de obras hidráulicas con el Estado. Es cierto que no ha sido una buena noticia de cara al trabajo de este año 2024, esa prórroga de los presupuestos generales del Estado, puesto que evidentemente las cantidades que se puedan consignar de cara a una nueva negociación del convenio hay que establecerlas en los presupuestos generales del Estado. O sea, tenemos un poco más de margen para establecer esa comunicación. Es lo que hemos estado haciendo en estos últimos meses y de manera inminente tenemos reuniones programadas en Madrid para poder ir poniendo las bases de ese nuevo convenio. De alguna manera conjurarnos también en el sentido, todas las administraciones, de poner el acento e intentar evitar las pérdidas enormes que tenemos en general, en unos sitios más, en otros menos, pero en general dentro de lo que es la gestión del agua, tanto desde la producción al transporte, almacenamiento, unas pérdidas de casi la mitad, el 50% de lo que se genera, no son sostenibles en ningún sistema. Y bueno, en definitiva, pues todo aquello que sí que tiene que ver con intentar agilizar dentro de la emergencia o la necesidad imperiosa de garantizar las obras necesarias para poder tener ese flujo de agua para la sociedad canaria. Hemos adquirido el compromiso también del Gobierno de Canarias y en ello ya estamos trabajando en intentar viabilizar una vía para poder gestionar mucho más rápido todo lo que es la tramitación de las obras hidráulicas que tienen que ver con poner más agua en el sistema. Viceconsejero, ¿podría refrescarnos, por favor, cuál es su postura respecto al hecho o al proyecto de una desaladora en la isla de La Palma, concretamente en el municipio de Fuencaliente? Pues vamos a dar algunos datos generales de lo que significa la desalación en Canarias para que veamos que hoy por hoy no podemos vivir de espaldas a la explotación de un recurso que tenemos muy a la mano, dado que somos una isla, esto es una comunidad autónoma insular, compuesta por varias islas, rodeados por agua del mar y con posibilidad de acceder a la desalación. En Canarias aproximadamente la capacidad nominal de producción se sitúa en torno al 500.000 de metros cúbicos día. Eso es una cantidad importante de agua. Tenemos 28 desaladoras, de las cuales pues 25 son de titularidad pública, el resto son de titularidad privada, pero sí, efectivamente. A partir de ahí, islas como Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, hoy por hoy sus balances hidráulicos no se entenderían sin el poder acceder a esa desalación. Es verdad
que los detractores de esta vía, que bueno, que en los últimos tiempos pues, siempre los ha habido, pero mantienen la tesis de que solamente con la explotación de las aguas subterráneas salvaríamos la solución en Canarias. Yo honestamente, en base a los informes que se manejan dentro de la Dirección General de Agua, no lo veo posible, o no creo que sea posible. Yo creo que en el equilibrio está precisamente en la explotación de varios recursos, está la solución. No podemos seguir en algunas islas sobreexplotando los acuíferos. Aquí en esta isla hay manantiales que ya han dejado de dar agua, manantiales naturales, precisamente, y la propia Unión Europea, dentro de ese marco que establece una gestión comunitaria de lo que es el ciclo integral del agua, no está por la labor de seguir permitiendo que se agosten los acuíferos naturales. Tenemos que seguir, evidentemente, aprovechando el agua de recursos, evitando en lo posible pues agostar las reservas, que es lo que ha hecho que en algunas islas se hayan drenado ese acuífero hasta el punto de desaparecer surgencias naturales que las había. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues compaginándolo en este caso para garantizar ese suministro con agua de desalación y de regeneración también, que este es otro apartado. Vamos a hablar de desalación, pero también es importante poder aprovechar, darle una segunda vida y una tercera vida a ese agua que utilizamos en el ámbito doméstico, por ejemplo, y que con un tratamiento adecuado de regeneración se puede volver a utilizar pues en la agricultura, en los servicios, etcétera, de manera normal. Aquí en la isla de La Palma concretamente se ha planteado en los últimos meses por parte del Cabildo Insular y con el apoyo en este caso del Ayuntamiento de Fuencaliente también la posibilidad de desarrollar una desaladora fija en el sur de la isla. Está claro, y eso es una de las cuestiones que se le achaca a la desalación, que es un agua más cara, de media, y esto es importante recalcarlo, que el agua que se obtiene a través de la captación de las reservas, en este caso subterráneas, de agua subterránea en las islas. Pero esto es de media. Evidentemente, si nosotros tenemos que obtener el agua desde la capa freática a la superficie y elevar a alturas de por encima de 500 metros, estaremos gastando tanta energía como la que se produce para desalar. Esto es importante decirlo. Igual que es importante decir que toda esa agua que se produce en Canarias desalada quedaría para el 75% del abastecimiento de todas las islas domiciliario del archipiélago canario. Esto es un dato significativo. Solo consume, en este caso, aun pudiendo mejorar en la eficiencia, no llega al 6,5% de la energía eléctrica bruta que se genera anualmente en Canarias. ¿Dónde viene el futuro y la posibilidad de abaratar los costes de producción? Vinculándolo, evidentemente, a lo que son las energías alternativas. Y me consta, aterrizando otra vez en el proyecto que me planteabas aquí en la isla de La Palma, que se pretende hacer así, se pretende vincular esa posibilidad de establecer una central de desalación de agua en Fuencaliente con la relación directa de obtener energía a través de energías alternativas, concretamente la eólica, es una energía que se puede aprovechar allí, que ya existe, aerogeneradores en ese sentido, y que vinculándolo con la extracción de agua salada, ¿por qué vamos a dejar de poder utilizar esa posibilidad? Además, en un punto en la isla de La Palma donde no hay ninguna otra captación natural que sirva para el abasto público y para la agricultura. Está la Fuente Santa, pero no daría el agua para lo que necesitamos en cuanto al abastecimiento y las necesidades de la población se refiere. Entonces, yo creo que no está mal puesta la ubicación ni la vinculación de ese proyecto, en este caso con energías alternativas. Fíjese usted que cuando miembros y representantes de la Asociación Agua para La Palma se han sentado aquí en nuestros estudios de Onda Cero La Palma, nos han hablado de que este proyecto no solo supondría un mayor coste económico, sino también una mayor contaminación, porque, por ejemplo, no les queda claro qué es lo que se haría con el tema de la salmuera. Incluso también, califican a este proyecto de perjudicial para la isla de La Palma y, de hecho, también añaden que constataría el fracaso, ¿no?, de una gestión que no se ha podido hacer peor. Yo no sé cuál es su lectura al respecto. Hombre, yo sí le doy la razón en esto último sin ser tan grandilocuente. Yo siempre creo que la gestión del agua en la isla de La Palma ha podido ser manifiestamente mejorable. Absolutamente de acuerdo. Pero que la solución no viene por negarnos al progreso, al futuro y a una posibilidad que tenemos al alcance de la mano, además vinculándolo, como digo, con energías renovables, porque existe hoy en día la tecnología para poderlo hacer. Yo sí considero que eso de alguna manera sí es razón
Y esa cerrazón tampoco nos lleva a un nivel óptimo de encontrar la solución que necesitamos para la isla, donde vemos que el resto de sistemas insulares ya coexisten con la producción y la explotación de los recursos subterráneos. Yo creo que en ese mix ahí va precisamente la solución. Aparte de que hay un dato que es interesante, que lo tengamos claro, y es que la introducción, por ejemplo, de desalación en varias islas como Gran Canaria o Tenerife ha servido también para establecer un precio en el mercado del agua, no en los precios que pone un Consejo Insular de Agua, como el que se puso en la isla de La Palma, que son absolutamente artificiales, por cuanto no es la realidad de lo que te cuesta el agua cuando tú como agricultor vas a arrendar un derecho o vas a comprarlo. O sea, no tiene nada que ver ese precio de referencia con el precio real de mercado, que es lo que te piden, en este caso, pues precio especulativo, muchas veces en una isla como la isla de La Palma. Esta solución a esa especulación sobre los precios del agua la ha venido dando precisamente, por ejemplo, y pongo el caso de Gran Canaria como ejemplo paradigmático encima de la mesa, la desalación. Es verdad que es un agua que no es barata, pero mucho más cara es no disponer de agua, o que te pidan muchísimo más que ese precio medio que se ha establecido a partir de que en Gran Canaria empezó a haber en abundancia el recurso de agua producto proveniente de la desalación y la depuración, y de alguna manera topó los precios del agua de ese mercado especulativo. O sea, esto es frente a los que critican lo caro que es el agua desalada. Yo creo que caro es pagar una barbaridad de dinero como se ha tenido que pagar aquí en la isla de La Palma por un derecho de agua o por un arrendamiento. Eso es caro. Y más caro todavía es perder tu producción porque no tienes agua. O sea, lo primero que tenemos que hacer desde las administraciones, siendo responsables, es garantizar el abastecimiento necesario para que la sociedad pues, pueda tener solución a sus demandas. O sea, eso es lo principal. A partir de ahí podemos intentar llegar a acuerdos sobre mejorar la gestión. Repito, creo que aquí en La Palma nos hemos fiado durante mucho tiempo a lo que nos venga llovido desde el cielo, y hemos entrado en una etapa en la que, teniendo consumos relativamente importantes en la isla, pues no hemos tenido esa capacidad de regeneración, porque no ha llovido, de ese acuífero, y estamos teniendo problemas serios en muchos puntos de la isla, y evidentemente vamos a salvar el episodio puntual de la Dana de este fin de semana. Como decíamos al principio, como nos quedemos en eso y no nos sigamos preparando para el escenario real, y el escenario real es una menor disponibilidad de ese recurso, en este caso subterráneo, pues tenemos también que buscar otro tipo de recursos al respecto. Porque ¿usted cree, viceconsejero, que es 100% achacable esta situación de la sequía al cambio climático? No, no solo eso, evidentemente también está la demanda. Hay una demanda importante, hay servicios. La Palma es una isla donde es verdad que desgraciadamente hemos ido un poco con altos y bajos en cuanto al desarrollo de sistemas como el turístico, y es uno de los que demanda agua. Hay que decir en este caso, porque también se achaca muchas veces, en el caso de las islas capitalinas, el gran consumo, ¿no?, por parte del turismo, y hay que decir que menos de un 10%, bastante menos, en torno a un 7%, creo recordar, es lo que se consume del total de agua de la isla por parte del sistema turístico, del agua que se genera. ¿Por qué? Pues porque muchas de esas grandes instalaciones turísticas, en el caso de las Islas Mayores, tienen asociadas una desaladora. Ellos mismos se producen el agua que consumen. Me viene a la cabeza, por ejemplo, algún parque acuático muy conocido en Canarias, pues todos ellos no solo generan el agua con desaladores, sino que además la recirculan, la regeneran y la vuelven a utilizar también para sus jardines, etcétera, etcétera. O sea, que no entra en competencia como se ha querido ver. Yo desgraciadamente he visto algunas posturas casi de turismofobia, ¿no?, como se suele decir ahora, y yo creo que no podemos tampoco tirarnos los trastos desde un sector a otro. Hay que darle solución al sector agrícola, que es verdad que necesita agua barata, que no le sirve el agua cara, pero lo que sí que no se puede permitir, como decía antes, es que no haya agua ninguna. Y sí quería, porque no te había respondido a una parte de la pregunta anterior acerca de la posible contaminación derivada de la salmuera. Vamos a ver, cualquiera que sepa un poquito de química sabe que en la isla de La Palma actualmente pues no hay ninguna desaladora pública. Estamos hablando de una sola desaladora en un solo punto. Estamos hablando de que es un contexto insular rodeado por un océano Atlántico enorme, y la cantidad en este caso de soluto que vamos a meter en el disolvente, permítame el símil químico, que es el océano Atlántico, es
irrisoria y además con una dilución muy rápida. Que además hay medidas para poder hacer que se disuelva lo más lejos posible de la costa, en el resto del contexto del agua del mar, para que no tenga tanta afección. Yo no te digo que en el punto de surgencia, justo donde se bota la salmuera, evidentemente la conductividad será mucho mayor y esa concentración de sal es mucho mayor, pero a la que te alejes 10 metros con las corrientes que tenemos aquí, pues es prácticamente inapreciable. Entonces, aparte de todo eso, también existen ahora mismo soluciones tecnológicas para aprovechar la salmuera. Precisamente tenemos en Canarias la suerte de tener centros punteros de investigación tecnológica, como es el ITC, donde tuve la oportunidad de visitar hace algunos meses no solo una desaladora que producía por debajo de los 2 kilovatios hora metro cúbico, que eso es un coste bastante asumible dentro de lo que es el coste del metro cúbico por desalación, que desala además con energía absolutamente renovable de molinos eólicos, o sea, de aerogeneradores que tienen allí, pero es que además utilizan la salmuera para producir, entre otras cosas, sal y otro tipo de compuestos derivados, en este caso, del aprovechamiento de esa salmuera. O sea, que encima le podemos sacar un rendimiento industrial y perfectamente útil a productos derivados de esa salmuera. Viceconsejero, al principio de la entrevista hacía usted referencia a las pérdidas de agua de algunas de las infraestructuras hidráulicas de la isla de La Palma, pero claro, de entrada, nosotros cuando hablamos de pérdidas de agua podemos pensar en una grieta por la cual se cuela, se pierde esa agua, pero claro, yo por otro lado le puedo preguntar al mismo tiempo, cuando hablamos de pérdidas de agua, ¿se puede también asociar dichas pérdidas a determinadas ilegalidades? Absolutamente, vamos a decirlo, sustracciones de agua, pérdidas de agua, distracciones de agua, evidentemente que sí, claro que las hay y evidentemente siempre está la picaresca y el fraude en ese sentido, pero a todos los niveles. Y cuando digo a todos los niveles, es al nivel del usuario final y a nivel incluso de algunos de los operadores, de los propios operadores. Desgraciadamente, no todos las entidades que operan agua o algunas de las personas que forman parte de esas entidades han sido serias a la hora de gestionar lo que es de todo el conjunto de los socios o en este caso de los usuarios. Pero también está esa picaresca en el tramo final. Y yo creo que en ese sentido es muy importante la tecnificación, en la medida de lo posible, todas las medidas de telecontrol, porque ayudan mucho a localizar dónde están esas pérdidas o sustracciones de agua o distracciones de agua para poder ir directamente a acabar con ellas e intentar reducir ese nivel tan enorme de pérdidas, vamos a llamarlo de manera general, a todas ellas como las que tenemos hoy en día y como digo, esas telemetrías son importantes, esa tecnificación es importante y también incluso porque muchas veces pues por ignorancia de los propios usuarios o de los gestores del agua. Es verdad que hay veces que hay pérdidas que no se pueden detectar cuando además estamos ante una obsolescencia muy grande de una red donde pones un collarín hoy en una fuga, cavas la zanja, pones un collarín y resulta que la tubería está toda picada, a lo mejor medio metro más allá, donde está tapado todavía, se levanta otro poro, vuelves a tener otra fuga y la única solución es cambiar absolutamente toda la conducción. Estamos llegando a un momento en el que la vida útil de muchas de aquellas conducciones que se empezaron a poner hace 40, 50 años, pues está más que sobrepasada. Y es verdad, y tenemos que hacer autocrítica de las administraciones, y eso es una de las cuestiones que yo reconozco que es manifiestamente mejorable, o ha sido de aquí para atrás manifiestamente mejorable, es haberle puesto más atención a esas infraestructuras que no se ven, que a lo mejor no son rentables políticamente, que no lucen, ¿no? Porque están enterradas, pero que son de una alta responsabilidad el acometerlas. Y al revés, es de una alta irresponsabilidad el saber que una tubería ya ha costado su vida útil y que sabemos que seguramente tiene pérdidas y no estamos invirtiendo dinero en cambiarla. Ahora mismo en Canarias necesita, y era una de las conclusiones a las que llegábamos en esa mesa del agua, un gran plan renove, si se quiere decir así, no solo de infraestructuras de conducción, también de producción y de almacenamiento. Cuántas charcas, cuántos depósitos no se salen, empiezan por una pequeña fuga, se va agrandando, lo mismo pasa con las tuberías o incluso con las instalaciones de producción, o sea, propias galerías que no tienen tranque, desaladoras que pierden por sus membranas, o que están ya obsoletas, o que están corroídas por la propia sal del mar. Tenemos una casuística muy amplia y todo eso tenemos que meter mucho dinero para poder acometer esa
la renovación de todas esas infraestructuras. Viceconsejero, y en cuanto al túnel de trasvase, una obra que según la propia Asociación Agua para La Palma lleva abandonada durante más de 20 años, ¿usted cree que se está aprovechando de manera óptima las posibilidades que puede brindar este túnel? No, estoy seguro de que no. Así lo pensaba hace 4 años y no pienso diferente ahora. Lo que sí es verdad es que me consta que el Cabildo Insular, su actual grupo de gobierno, no da la espalda, sino al revés, están trabajando ya en actuar sobre el túnel de trasvase precisamente para optimizar la producción de la que, y yo en esto coincido y voy a utilizar palabras del propio ingeniero don Carlos Soler, la mejor obra hidráulica de Canarias. No tengo la menor duda y creo que además por eso se peleó en su momento en la isla de La Palma, hubo personas que se manifestaron por ello, hubo políticos que apoyaron esa propuesta, yo me encuentro entre ellos y yo no estoy pensando diferente ahora de lo que pensaba en su momento. Creo que es necesario optimizar sin poner en riesgo evidentemente la producción de agua que nos está dando actualmente ese túnel de trasvase, destinada fundamentalmente al consumo humano y que desde luego bueno que se puede optimizar y se puede mejorar y se puede ampliar la capacidad de producción sin llegar a agostar el acuífero. Vamos, estoy absolutamente de acuerdo y el Consejo Insular de Aguas me consta con su presidente y su gerente a la cabeza que también lo tienen muy claro y van a actuar al respecto. A modo de conclusión, viceconsejero, ya para despedir esta entrevista, le comento que las veces que nosotros nos hemos reunido, le hemos hecho entrevistas al señor consejero de Aguas del Cabildo Insular de La Palma, el señor Juan Ramón Felipe, nos ha comentado que bueno, que si esta situación de sequía continúa, y lo hemos repetido en otras entrevistas, bueno, pues habría que tomar medidas restrictivas. Usted, desde el cargo que ocupa, desde el cargo que ostenta y también incluso a nivel personal, ¿cree que nos podamos ver abocados realmente a esas medidas restrictivas? Pues si por medidas restrictivas es usar racionalmente el agua, de entrada te digo ya que sí. Porque es verdad que muchas veces no es una cuestión ya de restringir, es una cuestión también ya de mentalidad. Hemos hablado de toda la parte que corresponde a lo que hay que mejorar desde el ámbito de la gestión pública y privada. Pero quiero ir más allá todavía, quiero ir al usuario final. Y nada de todo lo que hagamos será verdaderamente productivo desde el punto de vista de gestionar de la manera más eficiente posible un recurso tan fundamental como es el agua, si no tomamos conciencia dentro de cada uno, en cada uno de nuestros hogares, de la importancia que tiene no malgastar el agua. Algunos hemos tenido la posibilidad de que nuestros abuelos nos contaran cómo tenían que ir en los veranos, recorrer los 600 metros en desnivel en negativo, en este caso, que discurrían entre el pueblo de Tijarafe y el provincia de Candelaria a buscar agua en el último de los pozos que nos agostaba, que era ese pozo salobre que había en el Prohijo, en el Barranco del Jurado o en el caso de la Beta. Todos esos pozos costeros que eran los últimos que se acostaban cuando ya se había acabado el agua del aljibe, de las pocas que se podía recoger durante los inviernos, y tenían que subir con esos odres cargados de agua o pequeños barrilitos para poder tener lo mínimo para poder subsistir. Tener que incluso que llevarse el ganado desde Tijarafe hasta Garafía buscando otras fuentes en las que poder abrevar ese ganado para que no muriera de sed. Hemos pasado de eso en menos de 2 generaciones a tener un grifo en el cual tú abres la llave y sale el agua y no nos preocupamos por lo que pasa de ahí para atrás. Y si no tenemos que preocuparnos de eso, porque para eso están las administraciones, sí que tenemos que preocuparnos por no malgastar ni una sola gota de agua de la que sale por ese grifo. Y en eso cabemos todos, desde luego cabemos todos. Es verdad que al Gobierno de Canarias le toca la coordinación más a nivel regional, a su vez coordinamos a los organismos de gestión de cuenca, que son los consejos insulares, que tienen también potestad para poder establecer algunas restricciones, pero las primeras se aplican desde lo local. Y en eso los ayuntamientos, que yo aprovecho para agradecer muy mucho la participación que tuvieron en esa mesa del agua en Canarias, que celebró el día 11 en Gran Canaria, donde tuvieron una amplia representación también, con todos los comisionados de cada una de las islas, con la representación de la Comisión Institucional de la FECAN y su presidente a la cabeza, porque es importante contar con ese nivel, ese primer nivel desde lo local, porque es ahí también donde se establecen las primeras restricciones, en este caso al uso del agua. Pero repito, todas aquellas que pueda poner la administración, que están muy bien, en el caso de necesidad, pues está claro que hay que priorizar, pero no nos podemos olvidar de que todos tenemos un papel muy importante que jugar en este problema que tenemos entre todos, que es la falta de disponibilidad de un recurso como el agua.
Aquí nos despedimos. Marcos Lorenzo, muchísimas gracias por habernos visitado en nuestros estudios de Onda Cero La Palma, y ahora que hemos terminado la entrevista, le invito a tomar no un café, sino un buen vaso de agua. Pues muchísimas gracias. Además, si es para que llueva como hace estos pocos días, invítenme ustedes mañana, que vuelvo encantado otra vez. Muchísimas gracias. A ustedes.